Cuando ya está empezando a grabar todo. Ya, dice definición de un campo vectorial. El campo vectorial sobre una región plana es una función f, bueno, lo puedo seleccionar por partes. Ya bueno, ya, es una función f que asigna a un vector a un vector f de x, y a cada punto de R, de la región plana. Un campo vectorial sobre una región sólida Q en el espacio es una función que asigna un vector f de x, y, z a cada punto Q. O sea que hay campos en regiones planas y hay campos en regiones del espacio, regiones sólidas. Sí, y los campos en regiones planas, pues podría ser un río, ¿no? Un río, cada partícula del agua o cada molécula del agua tiene un vector dirección, un vector velocidad. Y entonces el ejemplo de un río sería el ejemplo de un campo vectorial plano, de x, y, nada más. Y un ejemplo de campo vectorial en el espacio, así como el que acaban de poner acá en este segundo párrafo, este sería el aire. El aire contenido en una sala tiene una dirección, bueno, si es que tiene una corriente de aire, cada partícula o cada molécula de aire sigue una dirección determinada, una velocidad, un vector velocidad, y está en el espacio, o sea, tiene sus coordenadas x, y, z. Y ya está. Entonces son ejemplos así sencillos de campos vectoriales. Dice, aunque el campo vectorial está constituido por infinitos, claro, está, de hecho, hay infinitos porque son números reales, ¿no? Entonces, habrían infinitos puntos, no se pueden graficar todos los puntos, sino solamente puntos dispersos, como decir una variable discreta, algo así como números enteros, algo así, ¿no? Dice, em, se puede obtener claro, una idea aproximada de la estructura dibujando vectores representativos. Lo que me da que hacer es que nunca yo he dibujado campos vectoriales en el software, por ejemplo, GeoGebra, ¿no? En un lápiz de papel sí se puede, solo que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Ya después de ahí vamos a ver cómo se grafica. Dice, el gradiente es un ejemplo de un campo vectorial. Por ejemplo, si f es, claro, ahí está, aquí me dan una función f. Voy a ver si saco captura de esto y lo analizamos. A ver si lo entendemos mejor acá. Es, automáticamente está por acá. Aquí, ya, ahí está. Y lo voy a poner en contraste al revés. Ahí está. Ok. Es que lo he quitado este. Ya, entonces espera. No puedo tener conectado ¿cómo se llama esto? La tableta de lápiz óptico y esto al mismo tiempo. Entonces voy a quitar este. Ya, entonces el lápiz óptico está acá. Anda. Ya conecté. Muy bien. A ver, vamos a ver si lo ampliamos. Ahí está mejor. Sí se puede. Ahora voy a cambiar bueno, está bien en color amarillo. Solo que para que se vea un poco mejor es con este. Ya. Dice el gradiente, ¿no? El gradiente es un ejemplo de campo vectorial. Ah, claro, sí, sí. O sea, dada una función, cada función que tiene derivadas parciales, siempre va a tener su gradiente. Y su gradiente son las derivadas parciales, obviamente, ¿no? Ya, a ver, tenemos así. em, claro, fx, ¿no? El problema es que como comparto pantalla se me hace difícil. Voy a quitar la pantalla, espera. Voy a poner una sola PC. Ahí está mejor. Ya, ok. Ahora, y ahora sí. Ahí sí puedo escribir mejor. Ya, entonces la función este, ahí sí. La función f sub x, ¿no? O sea, sería su derivada parcial. Derivada parcial de esto. Sería 2x, ¿verdad? 2x por y. Y luego la derivada parcial del otro término. Sería, voy a cambiarle acá el tamaño. 3. Ya. Tenemos la derivada parcial de 3x, ¿no? De 3x sería 3 nada más. 3 y el y cubo, ¿no? 3y cubo. Demasiado pequeño.
Ok. 3y elevado al cubo. Ya tengo la primera derivada parcial y claro, es justamente lo que me han salido, lo que tengo acá, ¿no? Es la derivada parcial respecto a y. La derivada respecto a y. Ya, voy a poner la función mejor. X al cuadrado y más 3x y al cubo. Ya, esto con respecto a y, ¿verdad? Con respecto a y. Ya, entonces derivamos esto con respecto a y. Solamente me quedará el x al cuadrado, ¿no? Porque las demás variables se consideran constantes, ¿no? La derivada de y con respecto a y es 1, nada más. Es 1. Y luego la derivada de este término sería el 3, o sea, solamente debería de derivar este con respecto a y, sería 3y cuadrado, ok, 3y cuadrado, pero bueno, acá hay otro 3, o sea que me va a quedar 9 porque se van a juntar esos coeficientes. 9xy cuadrado, ya está. Ya tengo el f sub y, ya tengo las dos derivadas parciales y eso sería el vector gradiente, ¿no? El vector gradiente viene a ser este, así, no sé cómo se, se pronunciará delta, pero delta es al revés, o sea, delta es este, así un triángulo, pero al revés, algo así que había escuchado nabla o algo así, bueno, no sé. La cosa que le podemos decir el gradiente de f en el punto x, y. El gradiente de f en el punto x, y es f sub x, o sea, la derivada parcial con respecto a x, en la dirección de y, más la derivada parcial de f en la dirección de j. Ok, ya está. Entonces solo reemplazamos, ¿no? Voy a cambiar ese no, de color. Espera, color, es con este. Sí, con este. Ya, voy a cambiar de color con... No, no hay colores acá. Los colores con este, me parece. Ahí está, colores. Ya, cambiamos a... a ese. Ahí. Ya, entonces el f sub x ya lo tenemos acá, su derivada parcial, lo tenemos, es esto. Sí. Entonces lo voy a reemplazar y me va a quedar 2xy más 3y elevado al cubo en la dirección de y, más la otra derivada parcial. Ahí lo reemplazamos, sería x cuadrado más 9xy cuadrado en la dirección de j. Ya está. Ese sería el vector gradiente en x, y. Solo que ese vector dependerá de los valores que le asignes al x y al y. Dependerá de este, dependerá de este. En otras palabras, para cada x, y hay un vector, ¿no? Y eso me da la idea de un campo vectorial. El campo gradiente. Es el campo gradiente. O sea que cuando lo tenemos así expresado en variables x, y, es un campo gradiente. Pero si ya le asignamos un número al X, un número al Y, ya se convierte en un vector particular y ya solo es el vector gradiente. O sea, hay dos cosas que hay que diferenciar, el vector gradiente y el campo gradiente, ¿no? El vector gradiente, acá, el vector gradiente y el campo gradiente. Campo gradiente. Campo gradiente. Apenas me deja escribir esa parte. Por defecto de acá de la tableta, me parece. Ya, aquí es campo gradiente. Ya. El vector gradiente es cuando le asignas una coordenada particular, o sea, un A, B, digamos, ¿no? Donde el A y el B son números conocidos. Conocidos. Ok, son números conocidos. Y el campo gradiente es solamente cuando queda expresado en función de x, y. O sea, como una función, pues, ¿no? Una función. Pero claro que tendrá que quedar en la dirección de los vectores canónicos y j. Y un k, incluso si es que fuese vector de 3 dimensiones, si es que fuese una función de 3 variables. Ya está. Entonces, claro, un vector gradiente podría ser que le asignes el 0,0, ¿no? El 0,0,
gradiente en 0,0 solo es el vector gradiente. Y sería pues 0, ¿no? Sí, 0 más 0. Sí, de hecho, porque x por y, o sea, es 0 por 0, ¿no? En la dirección de y. Más eso también 0, 0, todo saldría 0 por, bueno, por pura coincidencia, ¿no? No siempre va a salir 0. El vector 0 va a quedar ahí. ¿Sí? Pero si le das 1,1, pues te va a salir otro, ¿no? A ver, el gradiente en 1,1. El vector gradiente en 1,1 sería este, 2 más 3, ¿no? No, no sé, sí, porque acá pones 1 por 1 por 2, ¿no? Y acá pondrías 3 por 1 al cubo. ¿Sí? Entonces sería 2 más 3 en la dirección del vector y. Voy a cambiar de color. Acá, ahí mejor, ya. Más en el otro, ¿no? El coeficiente del j sería 1 al cuadrado más 9 por 1 por 1. O sea, 1 más 9 sería 10, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar así. Y ya está. Entonces, este es un ejemplo de vector gradiente, ¿no? Un vector gradiente sería 5i más 10i. ¿Pero en qué punto? En el punto 1,1. O sea, en ese punto existe ese vector gradiente. Y le llaman vector gradiente porque hace, bueno, hay una propiedad, hay un teorema, ¿no? Siempre que hablamos de vector gradiente, siempre, pues el teorema siempre nos va a garantizar que es la dirección en la cual, una dirección en la que uno tiene que ir para garantizar de que la gráfica de la función maximice, maximice su valor de derivada, ¿no? O su tasa de cambio. Sí, o sea, un punto en que la derivada tiene el máximo cambio de sus variables, ¿no? Con respecto a sus variables. O sea, porque uno puede elegir varias direcciones y no en todas vas a tener el máximo valor de la derivada direccional. Y el máximo valor de la derivada es justamente la derivada direccional. El máximo valor se alcanza justo en esta dirección, en la dirección del vector gradiente. Sí, en esa dirección. O sea, si escojo un punto cualquiera y me ubico en ese punto y quiero elegir una dirección, hay infinitas direcciones. Pero solo una dirección, que es la del vector gradiente, es la que te garantiza el máximo valor de la derivada direccional. Siempre, con esa razón lo estudiaban el vector gradiente. O sea, no es porque lo ponen y nada más tiene esa razón. Ya, después, ¿qué más tenemos? Voy a compartir pantalla nuevamente o extender pantalla. Extender, duplicado, ampliar. Ampliando pantalla y vamos a ver acá. Así. Ya. Ahora dice, ya, el gradiente es un ejemplo de campo vectorial. ¿Qué más dice? Es un campo vectorial en el plano. El capítulo 3, interpretación gráfica de este campo, es una familia de vectores. Claro, exactamente, es una familia de vectores, cada uno de los cuales apunta en la dirección del máximo crecimiento a lo largo de la superficie dada z igual f de x, y. Sí. Bien, entonces, a ver, ya, vamos acá de manera similar, ya, este de acá, vamos a ver si ponemos la esfera, un ejemplo con la esfera. Ya, vamos a ver otro, sí, claro, otra capa. En otra capa, aquí lo hacemos. Ya, aquí vamos a poner la esfera, o sea, su gráfica, el gráfico de la esfera, f de x, y, f de x, y, z, igual a, bueno, se parece a la esfera, en realidad no es la esfera es cuando tienes una ecuación. Ya. Para esta función, quisiera que halles, o sea, sacas tu hoja, tu lapicero, y halles el vector gradiente, el vector gradiente de f. Y, no, vector gradiente no, sino el gradiente nada más, el campo gradiente. Ujú. Y después, después de que hayas el vector gradiente, vamos a hallar los vectores en el vector gradiente en 0,0, en 1,1. Vamos a elegir puntos de un cuadrado, ¿no? Como la cuadrícula de esta pantalla, de esta pizarra. ¿Ya? A ver, voy a imaginarme qué sería así.
O sea, por el momento tienes que ir avanzando con eso, ¿eh? Y después ya vemos qué se hace. Ya. Ya, ya avanzamos. Voy a poner acá esto. En este punto, en este punto, en este punto. Sí, en el 0,0, ya. Entonces tendríamos en el 1,0. Acá, borramos. En este caso tendría que hallar el fx, fy y el fz, ¿no? Sí, exactamente. Habría que hallar las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Y después lo agrupamos como si fuera un vector, cada uno en la dirección de IJK. Sí, entonces tenemos que hallar el vector gradiente en 0,0, en 1,0, en menos 1,0, en 1,1, el vector gradiente en, bueno, en cada uno de los puntos más cercanos de este cuadrado, me parece. Claro, tienen que haber 9 puntos, vaya, hay 9 puntos. Este, faltaría el menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Sí, y faltaría el menos 1,1. Sí, a ver, van 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Faltaría 1. El 1, menos 1 faltaría. Sí, ya está. Entonces más bien voy a poner un poco más grandecito acá. No sé, imaginarme que cada unidad es de cada dos cuadritos es una unidad. Y aquí cambiamos de color. Y este de aquí lo pasamos para el otro lado. Acá mejor. Ahí está. Y subimos acá. Ahí está bien. Cambiamos el color. Amarillo. Amarillo. Ya. Entonces lo que vamos a graficar es el vector acá en 1,1, en 1,0, 0,1. Ese vendría siendo, claro, aquí hay que borrar esto. Hay que borrar, borrar, borrar. Ya. En donde estoy marcando los puntos amarillos. ¿Los puntos qué son? Disculpa. Digo, en los puntos amarillos, el vector gradiente, por ejemplo, acá en 1,1, ¿cuál sería el vector gradiente? Veamos. Vector gradiente de f en 1,1 es, bueno, el vector gradiente ya lo tienes. ¿Cuál es? O mejor dicho, el campo Sí, ya lo gradiente. tengo. Sí, Ya, ya lo tengo. ya me dictas, ¿cuál es? 2x Ok. más y cuadrado más z cuadrado 2x, pero faltaba la i. Faltaba la i. Más 2y, j, más, ajá, eh, 2z. correcto. Y aquí borramos esto. Creo que es, a ver, un segundo. Es esto de acá. Ya. Entonces sería en la dirección de k. Faltaba el vector k porque está en tres dimensiones.
Los vectores canónicos en tres dimensiones es IJK. Bien, ahora para el vector gradiente 1,1, o sea, este de acá, le reemplazamos donde hay X, reemplazamos 1, donde hay Y, reemplazamos 1, donde hay Z, reemplazamos 1, con lo cual me va a quedar 2i más 2j, ¿verdad? Más 2k. Ese vector, ¿cómo se grafica en el 1,1? O sea, parte del 1,1. Ese vector parte del 1,1. Pero digamos que así, a ver cómo sería. Sí, porque eso todavía no te lo he explicado, ¿no? A ver, vamos a ver cómo lo graficamos. 2 unidades para X. 2 unidades para X. Está bien alejado, digamos, ¿no? Una, dos. 2 unidades para... es que está en tres dimensiones, pues, ¿no? Está en tres dimensiones. Faltaría el vector Z, ¿no? Exacto. Ujú. Vamos a ponerle el vector Z por acá. Ya digamos que... bueno, aquí siempre se acostumbra a colocar la X, acá la Y. Sí, ya, y por acá el vector Z. O mejor dicho, el eje Z. Ya. Bueno, entonces aquí ya cambia el asunto. Ya. Sí, claro, por eso habían un montón de puntos, habían 9 puntos, ¿no? Ya, aquí digamos que está el 1,0,0. Ya, y solamente queremos el vector en 1,1. Bueno, sería tres componentes, ¿no? Tres componentes, 1,1,1. Le ponemos acá con amarillo. Ya, entonces es justamente en la acá. Ya. Tendríamos 2, 2, 2, 2, 2. Ya. Primero ubicamos el 1, 1, 1. Trazamos paralelas. Trazamos paralelas a X, paralelas a Y, sale como un paralelogramo. Y después trazamos una paralela a Z. Y ese sería el vector 1,1. O mejor dicho, el punto. Hay que diferenciar dos cosas, ¿no? El punto como coordenadas, que solamente se ubican las coordenadas. Y el vector, que tiene dos cosas, ¿no? Tiene el origen y el extremo. Ya. Entonces, a partir de ese punto, está el origen del vector de acá, ese vector de aquí. O sea, ese vector tiene un origen acá en ese punto. Y el extremo es 2 unidades para cada variable, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver si cambiamos de color. Ya. Tendríamos 2 unidades en Y, 2 unidades en X y 2 unidades en Z. Pero, a ver, debería así. Sí, sí. Y 2 unidades en Z. Ya, entonces ahí más o menos sería. Primero estoy trazándolo y después lo voy a explicar porque digamos que es un poco dificultoso. Ese me parece que es el vector gradiente. Parte del 1,1. ¿Qué es lo que hice? Pues me he desplazado acá, me he desplazado en X, o en Y, perdón. En Y me he desplazado 2 unidades. Digamos que hasta ahí son 2 unidades. Y en X también me he desplazado 2 unidades por acá. Y en Z me he desplazado también 2 unidades. Y así de ese modo tengo el vector gradiente. El vector gradiente delta de F 1,1,1. Sí, en tres dimensiones es bien difícil. Pero claro, hay que imaginarse de que ese vector que acabo de pintar en color verde, está contenido en una caja, en una especie de paralelepípedo, cuyas aristas miden 2 unidades. Algo así, a ver, aquí, 2 unidades. Sí, una caja de dos unidades de arista.
o un cubo, sería un cubo, ¿no? Un cubo de 2 unidades de arista. ¿Por qué de 2 unidades? Porque tienes 2 unidades en X, ¿no? O sea, en división de Y, o sea, paralelo a X. Ya, vamos a poner acá un cubo. Ujú. Sí, un cubo acá. Y, y tengo acá dos unidades en el eje X. Tengo 2 unidades en el eje Y 2 unidades en el eje Z. ¿Ok? Entonces el vector parte desde un punto que sería el 1,1,1 y cambiamos acá un poco el acá, amarillo. Ya, aquí del 1,1,1 y se va hacia ese punto. ¿Por qué? Porque es como si siguieras esta ruta y luego esta de acá y luego hasta acá. Y solamente unes el punto de inicio con el punto final. Y así estás trazando o estás hallando el vector gradiente en 1,1,1. Sí. Y cada punto tendrá su vector, cada punto, y graficarlo así pues, en 3 dimensiones, si tan solo con uno es dificultoso, imagínate con dos. No creo que pidan graficar así en 3 dimensiones, ¿no? Es demasiado. Más se van al cálculo de la parte simbólica y todo eso. Ya, a ver, intenta graficar el punto, a ver, el gradiente en acá, es cero. El 1,00. Sí, en un cero, cero. O mejor, a ver, espera, mejor que cambie a 1, así, 1,0,1. Sí. Trata de hacerlo en tu hoja, graficando así un cubo que tenga una arista o que tenga un vértice justo en el punto 1,0,1. Y trazas las aristas que son 2 unidades en las 3 direcciones, digamos, ¿no? Y luego ya trazas el vector gradiente. Ujú, entonces reemplazaría el X por uno, el Y por cero y el Z por uno, ¿no? Sí, exactamente. Espera un segundo para quitar este. Ah, sí, lo llevamos para acá. También está aquí. Vamos quitando este también. Ok. Ya, una vez trazo las paralelas, nada más subo las unidades, ¿no? Para hacer la figura. Sí, una vez trazadas las paralelas, o sea, primero dibujamos el punto 1, o mejor ubicamos el punto 1,0,1. A partir de ese punto, eso viene a ser la esquina de un cubo, la esquina de un cubo, y ese cubo va a tener 2 unidades de arista derecha, o sea, largo, ancho y alto, ¿no? Largo, ancho y alto será 2 unidades, y después ya unimos el punto 1,0,1 con el vértice opuesto. Y ya está, solo eso. Lo unimos con una flecha, obviamente, ¿no? Una flecha, y esa flecha viene a ser el vector. Ya. Ya, pero acá el ser cero no tendría altura, creo, ¿no? Ya, a ver, espera. El punto, o sea, el cubo siempre va a ser de 2 unidades, todo el tiempo. Ya, espera. Todo el tiempo, ¿sabes por qué? Por esto. Acá dice 2x, 2y. O sea, siempre. Ah, claro, claro. Te refieres, claro, debido a que este no tiene. Claro, claro, sí, eso sí no tiene altura, pero eh, estaría contenido en un cubo, me parece. Ya, bueno, a ver. El punto viene siendo 1,0,1. Ya, o sea, estaría por acá. Ese sería el punto, ¿no?
sería el punto 1,0,1. ¿Ya? Uno, sí. Y luego 2 unidades a la izquierda, 2 unidades a la derecha la cajita esa que va a contener el vector, ¿no? Sí, pero saldría un plano. Saldría un plano. Espera. Claro, porque solamente tendrías el 2i, ¿no? 2i más, 2K. más 2k. Ya. Sí, a ver, 2k significa 2 hacia arriba, ¿no? 2 unidades hacia arriba. Entonces a usar este. Ya, 2 unidades hacia arriba. Ahí está un poco torcido. Ya, 2 unidades hacia arriba, digamos hasta acá. Hasta ahí. Y luego 2 unidades en la dirección de x, ¿no? 2 unidades en la dirección de x. Ya, digamos hasta acá. Y entonces ya, claro, va a salir un cuadrado, ¿no? Va a salir un cuadrado. Sí, sí, va a salir un cuadrado. Ya no es un cubo, no siempre es un cubo, por lo visto, ¿no? Claro, yo estaba pensando que todo el tiempo iba a ser cubo, pero cuando aparecen ceros, claro, salen planos. Muy bien, entonces ahora trazamos desde ahí, justo desde el punto. Pero al ser 2K no iría para el lado de Z. Sí, hacia arriba es en Z, ¿o no? Allá, sí, sí. No, es que. Allá, ya, ya. Sí, sí, sí. Ujú. Más bien en Y no hay desplazamiento en Y, se mantiene dentro de un plano nada más. Sí. Y este sería entonces el vector, ese justamente es el vector. El vector en gradiente en 1,0,1. Ya. Entonces aquí estoy viendo que en el libro, a ver, voy a llevar el libro para allá, pero quitamos este que no dejaba. Ya, estoy trasladando el PDF. Ahí está. Mira, dice dibujar algunos vectores del campo vectorial dado. Está mucho más fácil, ¿no? En vez de el de 3 dimensiones, que fue un reto demasiado complicado. Ya, porque digo, esto se parece al que puso el profe. Acá está. Sí, es el mismo de acá. Menos y más xj. Menos y más x. Sí, parece que el profe sacó de este libro. Ya, bueno, entonces vamos a analizar este ejemplo. Dice dibujar, ¿no? Dibujar un campo vectorial para este. Solo dibujarlo, ¿no? Aquí no vamos a hallar el gradiente. O sea, es diferente graficarlo tal como aparece ahí. Así que vamos a sacarle captura. Ya, y entonces lo llevamos para acá. Ya, aquí ya cambiamos nueva capa. Vamos esta. Ok, entonces ahí pegamos. Ahí pegamos. Ya, entonces para graficarlo, voy a poner el hilo, pero en el otro lado, para ver qué es lo que se puede hacer. Ya dice, solución. Se podían trazar varios puntos en el plano al azar. Sin embargo, es más ilustrativo. Ya, espera un segundo. Ya, es que no se ve. Ya dice, sin embargo, es más ilustrativo trazar vectores de magnitud igual. Sí, trazar vectores de magnitud igual, o sea, de su longitud, vectores de igual longitud. Esto corresponde a encontrar curvas de nivel en los campos escalares. Ah, sí, debido a que hay una sucesión, una serie enorme de vectores, estos nos dan la idea de una curva que es tangente a cada uno de ellos. A ver, dice, esto corresponde a encontrar esas curvas, le llaman curva de nivel en los campos escalares. Este es el caso de vectores de magnitudes que se encuentran en círculos. Ya, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar su norma de ese vector. Este f de x, y va a ser un campo vectorial. Es un vector para cada x, y. Sí, de hecho, porque tiene múltiplos de los vectores canónicos, ¿no? Un múltiplo de i será un vector, un múltiplo de j será un vector, un múltiplo o mejor dicho, la suma de los dos siempre será otro vector. Ya, entonces, como es un vector, podemos hallar su norma o longitud, ¿no? Su módulo, mejor dicho, ¿no? Hallamos primero el módulo. Acá. Acá. Ahí está. ¿Es este? Ah, ya. Ok. Tendríamos que poner esto acá arriba. Ya. Bueno, entonces primero hallamos la norma. Norma o módulo, ¿no? Es como una técnica para poder graficarlo más fácilmente. El módulo del
del campo. ¿Ya? Entonces el módulo del campo es con doble barra. ¿Ya? Viene siendo la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de cada uno de este aquí al cuadrado, o sea, de cada uno de sus componentes al cuadrado. Entonces, solamente la parte escalar, ¿no? Menos y elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado. Ujú. Ya está. Y así tendríamos x al cuadrado más y cuadrado. Y el autor dice de que esto lo igualamos a una constante para sacar una curva de nivel. Las curvas de nivel siempre se obtienen colocando una constante al lado de esa expresión, o igualándolo a una constante. Y ahí se obtiene una curva de nivel. ¿Ya? Entonces le vamos al cuadrado, a ambos lados, y tendríamos eso. ¿Ya? Y eso viene a ser ¿qué viene a ser? Parábola, cilindro, cono, hipérbola, elipse. ¿Qué vendría a ser eso, Cristian? Eh, a ver, no, la verdad se me viene a la mente. O sea, habíamos elevado al cuadrado a ambos lados y me salió esta ecuación. Bueno, este es 2. Y al elevar al cuadrado se canceló acá, pero en el otro lado quedó un c al cuadrado. Y esto de acá es una circunferencia. Circunferencia. Ya, ok. Ya, algo así. Y la circunferencia con centro ¿en dónde? ¿En dónde estaría el centro de esa circunferencia? En En, XY, en el 0,0. O sea, sí, o sea, centrada en el origen, mejor dicho. ¿Y cuál sería el radio de la circunferencia? El centro sería 0,0. Ok. Eso es conceptos básicos de geometría analítica, nada más. No pasa nada si no te acuerdas, no pasa nada porque eso es, digamos que se puede revisar ahí en la teoría. Ya, el centro es 0,0. Y el radio sería el propio c, la propia constante. Sí, el radio es C. Sí, y entonces ya, ese sería el centro, el radio, digamos que es este, o sea, la distancia del centro a un punto de la curva, y ya a partir de ahí, sí, dime, ¿decías? No pensé que estaba diciendo algo. Ok. Ah, ya, ok, ok. Ya, bueno, entonces trazamos ahí el círculo. Bueno, algo así. Ahí tengo un buen punto para eso. Ya, ahora sí, esto es cuando C es igual a 2, digamos, porque son dos cuadritos, ¿no? Estoy asumiendo que cada cuadrito es una unidad. Ya, ok. Entonces, el otro círculo del mismo centro, lo de uno. cuando C vale 1. Sí. Y después otro círculo más por acá. Algo así, ¿no? Es cuando C vale 3. Entonces, eso serían las curvas de nivel. Así le llaman, curvas de nivel. En las curvas de nivel también se usan en topografía, cuando Sí, quieren... sí, ya lo he visto. Ujú. Sí lo he visto. Muy bien, estás familiarizado por tu carrera de ingeniería civil, me imagino. Claro, ya. Entonces, el, ya, con esto ya podemos trazar los vectores, los vectores del campo, los vectores del campo. O sea, los vectores serían tangentes. Los vectores del campo serían tangentes a esas curvas de nivel. Un vector tangente se vería así. Bueno, con otro color. A ver, el celeste. Este de ahí. Ya. Un vector tangente se vería por acá, otro vector tangente se vería por acá. Espera, ahí, por acá, y otro por acá. Aunque no estoy seguro si sería esa dirección. Eso ya depende de cómo lo reemplaces acá, cómo lo reemplaces ahí. Por ejemplo, digamos que este de acá, como el radio es 3, debería ser menos 3,0. Menos 3,0. Y acá este sería el opuesto, ¿no? Sería 3,0. Ya. Si lo reemplazamos en el campo, o sea, f de 3,0, de negativo 3,0,
el resultado sería, ¿cuándo sería? Tomamos el y, o sea, el 0, o sea, 0i, ¿no? 0i. Y luego tomamos el x, tal como dice ahí la regla, ¿no? La regla de correspondencia es menos y más xj, donde el x viene a ser menos 3, entonces sería menos 3 en la dirección de j. Lo que quiero que hagas ahorita es que me están llamando. Pero al ser -3 no cambia, no pasaría positivo. Y a ver, espera, porque está tomando el y el y es 0, ¿no? Y luego está tomando el x que vale menos 3. Ah, ya, sí, 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 sí. Ya quisiera que grafiques en este punto, en estos 4 puntos, los vectores, ¿ya? Los vectores de este campo vectorial. Un ratito ya vengo, no me demoro. Ok. Ya estoy acá. ¿Estás ahí? Disculpa la demora. Sí, sí. Muy bien, gracias por esperar. Dice, a ver, el vector es menos 3i nada más, ¿no? Solo es menos 3i. O mejor dicho, j, ¿no? Menos 3j. Significa que son 3 unidades hacia abajo, porque j es hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. ¿Ya? Y menos 3j, entonces, en ese punto, menos 3,0 es este. Sí, exactamente, 3 unidades hacia abajo, ¿no? 3 unidades hacia abajo. Entonces, para el 0, sí, acá también. Acá debería ser 3j, ¿no? ¿Por qué? Porque está tomando el x, dice. El x. Claro, toma el x. Y el x en ese caso sería 3. Por eso. Claro, Ujú. y por el otro -3 sí. ¿Para cuál? El de arriba -3 sí. Ah, sí, menos 3, sí, claro. Menos 3, claro, en la dirección de y, porque y es hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda es negativo, ajá. O sea, sale como una especie de una espiral, ¿no? Algo así, ¿no? O como en los fuegos artificiales también, ¿no? ¿Te parece? Aquí tendríamos 3 en la dirección de y. Ahí sería positivo porque va a la derecha, ¿no? Ya sí. Entonces aquí está en el libro, ahí se explica cómo lo han graficado. A ver, podemos ver mejor acá. Ahí está, aquí lo han calculado en el punto 0,1, 1,0. Solo que yo había escogido el 3, 3,0, 0,3. Y ahí calculan los vectores.
pero no lo han puesto. Ah, sí, sí, está a la izquierda. Ahí está. Ahí está. Ese sería el campo de vectores para esta función en particular. Esa función tiene este gráfico. Claro, esa función de repente de repente puede modelar algún fenómeno físico. Algún fenómeno físico se modelará con esa función, digamos un túnel de viento o algo así. Y ya aquí se ve el campo de vectores a partir de las curvas de nivel. Las curvas de nivel siempre se pueden obtener tomando el módulo del campo. Hallar el módulo del campo es hallar también el módulo de cada uno de los vectores y así podemos ver que la C, esa C que aparecía acá al lado derecho, era exactamente la longitud del vector, la longitud de cada uno de estos flechas. Nos damos cuenta que las flechas aumentan su longitud conforme nos alejamos del 0,0, del origen, ¿no? Listo, ya está. Entonces para ese campo vectorial es así. O también puede indicarte como si fuera un campo de velocidades, que a medida que te alejas del centro tienes más velocidad, algo así. Ujú. La longitud, ¿no? La longitud del vector te indica el tamaño de la velocidad. Ya. ¿No? Acá se muestran algunos ejemplos de vectores de campo vectorial. Nótese en la figura. Ya, pero vamos a lo que dice el profe, ¿no? Porque aquí podríamos extendernos mucho. A ver, lo que dijo el profe en la práctica. ¿Ya? ¿Qué es lo que dijo? Dice, sea un campo vectorial, o sea, con eso ya estaríamos resolviendo la parte uno, ¿no? El ejercicio uno. Dice, describa F trazando alguno de sus vectores e indique la... Entonces básicamente era eso, ¿no? Lo que quisiera saber es ver cómo graficar esto con el GeoGebra, si se puede hacer. A ver, voy a ver si se puede. Un segundo. Si en el Google hay algo. Un minuto. Graficar campos vectoriales con GeoGebra. Así con GeoGebra, sí hay. Sí, sí. Entonces, ajá, acá hay un ejemplo de campo vectorial. Se ingresa y nada más. Abrir. Solo que esto ya lo han prediseñado ellos, ¿no? Sí. Ya bueno, entonces voy a ponerlo en pantalla completa. Ujú. Y le ponemos el P de X, Y viene siendo a ver, se puede ver acá. Era, acá. Ahí está. Este viene a ser el P de X, Y. Y el otro es el Q de X, Y. O sea, son dos funciones, ¿no? Son dos funciones escalares, vean. Funciones escalares. La primera función P es menos Y. Y la Q es X, ¿no? Menos Y y X. Entonces aquí deberíamos de colocarlo menos Y. No se puede aumentar. No, aquí. Ok, ya. Ahí le ponemos menos Y. Y acá le ponemos X. Solamente le dejamos el X. Ahí está el campo de vectores. Y ese es con un número de vectores, me imagino. A ver, no se puede desplazar. Ajá. Ah, sí, sí, número de vectores. Solo que tarda, ¿no? Tarda en graficar. Porque hay una cantidad enorme, ¿no? Ese sería el campo. Pero esto es cuando los puntos que han escogido allí es este punto, es así como formando una X o... Ah, no, sí, también es un cuadrado, pues sí. Es un cuadrado. Sí, sí, está bien. Pero no sé, me parece que es diferente. ¿Eh? Pareciera que fuese diferente. Claro. No han tomado circunferencias para graficar, pues tampoco. Y eso, nada más. Y ya, listo. Entonces es un ejemplo de cómo se grafica. Ya, entonces lo que había dicho el profe era, acá, ya dicen, describa trazando algunos de sus vectores e indique alguna característica del campo. Ya la característica, bueno, abro un Word mejor para escribirlo mejor, para desarrollarlo mejor. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está aquí el Word? ¿Dónde está? Por acá. Sí, acá está. Aquí. Ya por acá dice esto, ¿no? Describa, bueno, vamos a copiar toda esa pregunta. Ya, dice, describa F, trazando alguno de sus vectores e indique sus características de campo.
No, resolución. Ya. La primera sería que, el módulo, ¿no? Módulo del campo. Módulo del campo que ya hemos visto, ¿no? Es. A ver, ¿cómo le ponemos ahí? Con este. ¿Cómo se inserta? Bueno, es lo que ya habíamos visto por ahí en esto, ¿no? Eh, Bueno, lo que vimos acá. Es- Y ahí le pegamos ahí. Ya. Las curvas de nivel son circunferencias concéntricas, ¿no? Solamente estamos describiéndolo así brevemente, ¿no? Ya. Son circunferencias concéntricas en 0,0, ¿no? En el origen, ¿no? 0,0. Ya. ¿Qué más dice? Este, mm, los vectores, los vectores son tangentes a esas curvas, ¿no? Los vectores del campo son tangentes a dichas circunferencias. Y lo que también hemos visto es que la longitud de cada uno de esos vectores siempre es igual al radio de esa circunferencia, ¿no? Longitud longitud es igual al radio de su respectiva curva de nivel o circunferencia, ¿no? Circunferencia tangente se le puede llamar tangente. Esas son las cosas que hemos observado a partir del gráfico, ¿no? Del gráfico. Claro que se tiene que poner el gráfico. Entonces. Ya, voy a grabarlo. Acá, documentos. No, no tiene que ser en cada documento de CPC. Sí, eso es a grandes rasgos. Ya, ahora vamos a la otra, los demás ejercicios que han puesto por ahí. Mm, ¿Cuál era? ¿Este? Sí, ese. Ya. Dice, supongamos que la temperatura, ya, del punto en la superficie de una placa está por, se mide, ya, la temperatura, ¿no? Se mide en grados. Grados Celsius, X centímetros. Determina el campo gradiente. Ya, ok. Vamos, y lo ponemos acá. No, en el mismo, en el que habíamos cerrado. No, aquí. Eso fue la 1. Esa fue la 1. Ya, entonces vamos acá a la número 2. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a hallar su vector gradiente? Claro que ahí no se ha copiado bien. Ya, o sea, quisiera que hayas las derivadas parciales del t de x, y me digas cuándo sale. Ya. Me das un minuto. Ya regreso. No tardo un minuto.
Ok, ya estoy aquí, disculpa la demora. Eh, ya tienes las derivadas, lo que te había pedido. Cristian, ¿me escuchas? Sí, ya derivé cada uno. Ya, la primera viene siendo ¿cuánto? O sea, t sub x, mejor dicho. T sub x sería ¿cuánto? 0 más uno Claro, sí. ¿Qué más? menos x cuartos, Claro, en que simplificado vendría siendo uno menos x cuarto. Y el t sub y, 0 cero. ¿Qué más? menos y cuartos, ¿no? Sí, exactamente. El t sub x es uno menos x cuarto y el t sub y es menos y sobre 4. A ver, vamos acá. Sí, como que no se copió muy bien eso, pero ya no importa. Ya. Ahí queremos ingresar lo que es o sea, quisiéramos ingresar lo que es las ecuaciones, pero parece que este Word no tiene para ecuaciones, por lo visto, no sé. O es, espera, con insertar me parece, ¿no? Así con insertar ecuación. Ok, ahí se pone bien. Ya. Entonces ahí le ponemos t sub x, ¿no? No es así, es con t mayúscula. T sub x, ajá. T sub x igual a uno menos x sobre 4. Ajá. Y ahí nomás podemos utilizar esto como copia pega. No, este. Ya, ahí le ponemos t sub y. Y ya hemos visto de que t sub y es menos y sobre 4, ¿no? Solo menos y sobre 4. Cambiamos la x por la y ahí sale. Ok, ya tenemos lo que viene siendo las derivadas parciales y su vector gradiente viene siendo el vector gradiente. Ahí le ponemos insertar. Solo que aquí no sé cuál es. Con este. No sé con cuál es para insertar así con el teclado. Bueno, no importa, le doy acá a insertar. Y ecuación le agrego a barra. Ahí está. Ya. Entonces, el vector gradiente viene siendo ese símbolo de triángulo invertido. Delta, le podríamos poner. Ya, delta de t, ¿no? Delta de t en x, y, x, y, igual a ¿no? Pero entre paréntesis. Así que le ponemos paréntesis ahí. Diseño, paréntesis. Ahí está paréntesis. Ya. Más otro paréntesis por ahí. Ya. En este primer paréntesis iría el t sub x. ¿Ya? Y en el segundo paréntesis iría t sub y. Pero, ¿qué es lo que falta? Falta la i, falta la j. Ok. Lo ponemos i con negrita para indicar de que es la i con la notación de vector, digamos, ¿no? Y luego el j en negrita también. Porque de ese modo, digamos que en vez de colocar el sombrerito que es más dificultoso, por eso, ya tengo el vector gradiente, ¿no? O el campo gradiente, sí, ese sería el campo gradiente. Ya, ya, o sea, son dos cosas. Campo es cuando es función y vector es cuando ya asignas un valor a esa función, un valor a las variables de la función. Ya. Y acá, bueno, como que no salió bien, ¿no? Aquí era x al cuadrado sobre 8 y no sé qué habían puesto por ahí. Era un PDF, pues, ¿no? Era un PDF. Sí. X al cuadrado sobre 8. Ujú. Ya, x al cuadrado. Bueno, aquí hay que todo esto ponerlo en el modo ajá, ahí está. X al cuadrado sobre 8. Ya, todo esto sobre 8. Ahí está. Y acá es y cuadrado sobre 8. Y quitamos eso. Ya está. Ya está. Sí, ahora sí. Ok, entonces vamos a ver lo que es la pregunta en sí. Bueno, primero me dijeron de que hay el campo gradiente, ¿no?
Sí, determina el campo gradiente. Ya con eso ya encontramos el campo gradiente. Y después dice, 13.000 grados, nada más. Temperatura de una placa. Es la temperatura de una placa. O sea, una placa está a cierta temperatura, con ciertas condiciones de aislamiento, me imagino. Y no tenemos la misma temperatura en cada punto de la placa, sino que eso dependerá de la función que lo está modelando. Y, y ya está. Entonces el campo gradiente te indica la dirección en donde hay la mayor tasa de cambio o la máxima valor de la derivada direccional. ¿Sí? Y después dice, ya, solo es eso. Y el dibujo, ¿no? El dibujo del campo. Entonces ingresamos esto en el GeoGebra y automáticamente sale el dibujo, ¿no? Digo, para avanzar, ¿no? Claro, eso también puedes usarlo, ¿no? Voy a ver si te mando ese enlace para que dibujes el campo. Ah, sí, pero lo mandamos para acá. Acá, a ver, sí. Para dibujar el campo gradiente. Usar este enlace. Sí, ya está. Ya te lo mandé. Entonces, ya aquí se coloca lo que era la primera derivada, T sub x, ¿no? T sub x era 1 menos x sobre 4, x entre 4. Y el otro, eh, menos y entre 4. Y ya está, ese sería el gráfico. Se puede poner en pantalla completa para apreciar mejor. Sí, ahí está. Punto al 4 creo, ¿no? ¿El 4 qué? Apunta al 4 digo, la flecha. Ah, sí, 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 exactamente, muy buena observación. El 4,0, ¿no? Sí, sí, claro, se puede seguir colocando más puntitos cada vez más, una densidad cada vez mayor de puntos para sacar más, tener una mejor idea de lo que es. Y pues parece que es radial, es decir, digamos que todo converge a un punto y es como si fuesen rayos, ¿no? Como si fuesen radios de una circunferencia o algo así. O sea, los vectores, mejor dicho. Los vectores están contenidos en, este, en rectas, en rectas como si fuese de radio de una circunferencia. O también se puede decir de que son concurrentes, también. Concurren al 4 o se convergen en 4, ¿no? En 4. Y ese 4 me imagino que tendrá relación por el hecho de que tenía denominador 4. De repente, si le cambio por 5, todo apuntará al 5. Claro que también tendríamos que ponerlo al otro, ¿no? Sí, parece que estuviese apuntando al 5. Sí, por ahí más o menos. Sí, entonces eso se puede hacer, digamos, paso a paso, ¿no? Pero digamos que el tiempo es el que juega en contra, pero digamos que eso se saca del apuro. Entonces le saco captura de pantalla. ¿Dónde es captura de pantalla? Es que ahorita no tengo el teclado. Ahí está, imprimir pantalla. Ya está. Y ya lo tengo y lo ponemos en el Word. Y ese Word después te lo estoy pasando. Ah, ya lo puso. Ah, no, ese no, ese es de la tarea. Ya, acá. Ya, y ahí nomás te dejo el enlace también para que lo tengan mejor, más a la mano. El enlace que te había puesto. Ya, ok, ya lo copié. Y ahí le pegamos. Ajá. Y ahí le pongo enlazado, insertar enlace, es vínculo. Ya está. Ya. Se usó, ¿no? Para dibujar se usó este enlace. Se usó la GeoGebra. Ya, listo. Entonces ya hemos resuelto la primera y la segunda. Claro que aquí todavía en la pregunta uno hay que poner eso del gráfico también, ¿no? Ah, claro, el gráfico también. Hay que usar GeoGebra, ¿no? Usar. eh, Y le ponemos otra vez vínculo. No, no. Este, para el gráfico. O también lo mismo que expliqué en el Photoshop, en la pizarra virtual. Ya está. Ya, bueno, ya están las primeras preguntas. Solo que
Debería ponerlo un poco para la izquierda. No, eso. Y así le voy a copiar. Ahí está, copia de formato, ¿no? Y acá como que muy separados están. Ahí. Acá también. Bueno, sí, ya no. Es aquí que vaya a la izquierda. Bueno, ya se acomoda. Tres. Ahí. Ya, entonces vamos al ejercicio número 3, que era este, ¿no? No, este, un poco. Sí. Ya, dice determinar el campo gradiente de esto. Ya, es facilísimo, ¿no? Solamente se trata de hallar las derivadas parciales. A ver, en la 3, hallar las derivadas parciales de este. Y me dices cuánto sale. En la 3. Sí, en la 3. Y después en la 4 me piden hallar la divergencia. Y lo podemos constatar con el software Maple. Estoy cargando el software Maple también. Como que no lo deja ver. Ya, ahí está. Se cargó. Vamos a quitar esto. Voy a dejar ver. Ok. Vamos a poner ahí la función. Estoy digitando la función f igual 3x cuadrado más 4y cuadrado más z elevado a la 3 menos 5x por y. Ya tengo la función. Ahora voy a calcular sus derivadas parciales con el software. Ya está. Ya, la primera derivada es ¿cuánto? 6x menos 5y. 3x menos 5y. Claro, correcto. 6x, ¿no? Perdón, 6, 6x. 6x. Sí, acá lo podemos constatar con Sí, 8y menos 5x 8y menos 5x. A ver, espera un segundo. Ya, 8y menos 5x, claro, sí. Y el siguiente, y 2z cuadrado. correcto. No, es 3z cuadrado. Ah, 3z cuadrado, perdón, sí. Sí. Por el coeficiente, bueno, el exponente. Sí, por el 3. Ujú. Ya está. Entonces ahora el campo gradiente viene siendo el vector de... Ya, ahorita lo voy a poner como vector. Sí, primero viene esto. Primero estoy haciendo manipulación con el lenguaje de Maple y después lo vamos a ver cómo sale, cómo debería salir. A ver, siguiente, 3 y el 4. Y acá cierro. Ahí está el vector gradiente. Solo que lo pone en forma de vector columna, ¿no? No lo pone en vector de... Ya, no importa. Y entonces es cada uno de ellos multiplica, ya bueno, simplemente lo ha agrupado las derivadas parciales así en forma de columna. Y se debe de colocar en el, acá. Sí, hay que copiarlo. Hay que copiar. Determina el campo gradiente. Solamente dijo el campo, no dijo graficar porque ahí sí sería terrible porque son 3 dimensiones. Es muy dificultoso. Ya. Entonces ahí hay que ponerlo en modo de ecuación. Y ahí sale, ¿no? Sombrero y luego espacio. Ahí está. Y acá también sombrero, espacio. Espacio. Y acá también sombrero, espacio. Ujú. Y quitamos eso. Entonces, ya está. Entonces el campo gradiente era lo que ya habíamos obtenido por ahí. Si lo copiamos, como que no los copian de todo, ¿no? Vector columna, dice. Ahí si lo pongo como vector, fila es row, me parece. Row. Ya a ver, lo voy a copiar en el maple y a ver si sale mejor.
Ahí está, vector fila. Ujú, mejor. Ya. Entonces voy a copiarlo tal cual, ya que lo pegamos. Uy, no está, esta que copia, se activó el capturador de pantalla, no sé cómo desactivarlo. Ahora sí, sí, claro. Es el capturador de pantalla que hace conflicto ahorita. Desactivar, ahora sí. Control Shift M para copiar y pegamos. No, no lo voy a dejar copiar, por lo visto. Ya, bueno, no importa. En el asunto de que ya se sabe cómo saldría el vector gradiente, es como el anterior, ¿no? Como acá. Este. Lo copiamos y ahí lo pegamos. Ujú. Solo que aquí, editar este. Este también. Bueno, sí. Ya no sería T, sino F, ¿no? Le ponemos F, su X, y lo que habíamos calculado, ¿no? Era 6X, ¿no? 6X menos 5Y. Ya está. Ujú. Ocultar este. Ahí está. Mejor. Ya, aquí sería F sub Y. Y faltaría un F sub Z. Ahí está. F sub Z. Ya, y le quitamos eso, ¿no? Y sería Z. Ya, entonces el F sub Y que habías calculado era menos 5 o 8Y. Bueno, menos 5X más 8Y. Y después el F sub Z viene siendo 3, ¿no? 3Z cuadrado. Y ya, ahí vamos metiendo esto. Pero primero, así por parte, ¿no? O sea, primero la definición del vector gradiente o campo gradiente, que es con la función derivada, f sub x, ¿no? Ya. Y luego la función derivada acá, f sub y. Y copiamos esto para sacarle el k. Acá es z, acá es y, ya está. Bueno, sí, solamente copiamos esto y esto ya no, lo quitamos. Como que están muy pegados, ¿no? Entonces le vamos a poner separación. Separación. Ahí está mejor. Y ya vamos llenando eso, ¿no? Ahí sería con paréntesis y le ponemos el, ¿no? Paréntesis, ponemos el valor del x, del f sub x, paréntesis, el valor del f sub y, ya. O sea, ese de acá. Copiamos, pegamos, copiamos, pegamos. Quitamos este de aquí. Ahí. Y este, ¿no? Y así encontramos el vector gradiente que nos estaban pidiendo. Quitamos este de aquí. Aunque no me dejan. Ok, ok. Ya lo tenemos la 3. Solamente eso. Determina el campo gradiente y ya está. Y claro, aquí es la función, no es la función temperatura, sino la función f. Y ya está. Y así. Entonces, veamos qué más hay. Ya. Dado el campo vectorial f, dado por toda esta función que aparece ahí, que parecen funciones racionales, determinar la divergencia de f. ¿Qué es la divergencia? ¿Recuerdas lo que es la divergencia? Ya son temas un poquito más avanzados, me parece, ¿no? No, no, por favor. Ya. Ahorita lo vemos en el libro. ¿Dónde estaba? Larson, acá. Sí. Divergencia y rotacional. Por ahí está. Ambos conservativos. Ese viene más abajo. Viene más abajo. Ya. Divergencia. Ahí está. Divergencia de un campo vectorial. Ya completa. Ahí está. Dado un campo, o sea, primero hay que suponer de que f es un campo. Supongamos que f es un campo y por lo tanto f debe ser una función vectorial, ¿no? La que caracteriza al campo.
¿ya? Ahora dice la divergencia es un operador. Es un operador que actúa sobre dos campos, ¿no? La divergencia de un campo M y NJ es una función determinada por, bueno, esa es la notación, ¿no? La notación delta y ese punto que parece producto escalar por el campo, ¿no? Entonces es algo que multiplica el campo, ¿no? Que se trata de hallar la derivada parcial de m con respecto a x más la derivada parcial de n donde m y n son las componentes del campo. O sea, todo campo va a tener sus componentes o funciones componentes. Acá, por ejemplo. Lo que hemos encontrado aquí, este sería una componente del campo. O sea, la componente i, ¿no? Y es una función en sí, es una función escalar. Te llama función escalar porque te devuelve un número real. Siempre te va tú le das un número real y te devuelve un número real, como toda función. Y eso también. Y a esos componentes le dan nombre. Habíamos visto por ahí en el GeoGebra que le habían puesto P y Q. Ya, pero acá, según el libro de Larson, prefieren llamarlo M, N y K. O no sé, bueno, ahí depende de lo que diga el autor. Pero ahí están llamando M y N. Ya está, M, N. M es la componente I, N es la componente J y lo que sigue la componente en K. Ya, y el P, ajá, M, N y P le ponen. M, N y P. Y entonces la divergencia se trata de tomar esas componentes y hallar las derivadas parciales tal como aparece acá, esas derivadas parciales, y sumarlo. Eso nada más es la divergencia, es solo un operador. Es como hallar la derivada de una función análogo a eso. No es lo mismo, pero es como análogo, es similar. Ya. Entonces vamos a ver ejemplos de cómo se halla la divergencia de un campo. Acá está. Allá la divergencia, y depende del punto también. Ujú, por lo mismo que depende del punto. Claro, de hecho que depende del punto, porque aquí son derivadas parciales y te va a quedar en función de x, de y, y de sus variables, ¿no? No te da un valor exacto, un número en concreto, ¿no? Sí, y entonces, para que te dé un número en concreto, hay que darle valores al x, al y, al z. O sea, en otras palabras, reemplazarlo en un punto con coordenadas dadas. Ya. Allá la divergencia en 2, 1, -1 para el campo vectorial de acá. Ujú. Te dan ese campo, ¿no? Y ahí están sus componentes. Esa sería la componente M, la componente N y la componente P. La componente N o M. Primero empiezas con M, ¿no? A ver. Sí, M. M luego N. La componente M se halla su derivada parcial. La componente N se halla su derivada parcial. Y la componente P su derivada parcial. Y cada una de sus derivadas se suman. Se suma todo ese resultado y te salió esto. Te sale esto. Y ahora dice, se reemplaza ese resultado de la divergencia en ese punto. Y ya está, la divergencia es -12. Y después te dicen que hay muchas propiedades importantes de la divergencia y el rotacional de un campo. El rotacional, no sé, deben de haberlo dado más antes, ¿no? Porque no lo han puesto. No han puesto la rotación. Acá está la rotacional. La rotacional es campos con... Ujú. Ya dice, el campo vectorial dado por es conservativo, sí, solamente, ya más arriba está la rotación. Ahí está. La rotacional viene a ser esa determinante 3 por 3. Híjole, ¿pero qué viene a ser? No dicen. Solo es otro operador más. Ahí está. La rotacional es esto. Pero así es dada con esa fórmula como que sea muy complicada de recordar, porque vas a tener que sacar combinación de 2 en 2 de las componentes. O sea, el P con el N, y luego el P con el M, y luego el N con... O sea, sacas parejas de 2 en 2 a partir del MNP. Y esas parejas se van a restar, obviamente. Y obviamente, como aparece ahí, en derivadas parciales. Pero para recordar más fácil, lo haces así en forma de un arreglo de matriz 3 por 3, que en realidad viene a ser una determinante, ¿no? En forma de determinante lo recuerdo mucho mejor. Y ya está. Y pero bueno, acá no se están viendo la rotacional, pero sí es que hay una relación estrecha entre rotacional y divergencia. No recuerdo cuál es esa relación, pero de hecho que son importantes conocer esos conceptos para ver cómo, para poder entender lo demás. Y tenemos, ya solamente es esto, la divergencia de F. ¿Ya? Vamos a hacerlo o sea, yo voy a hacer la 4 en pizarra y conforme yo voy avanzando, vas desarrollando la 5. Voy a copiar primero. Ya, Copiar esta. Bueno, se volvió a cargar. Lo voy a cargar porque había desactivado el capturador. Voy a ponerlo otra vez.
capturador las aquí. Activar, ¿no? Sí, activar, ya. Voy a sacar copia captura del 4 y el 5. Lo voy a poner en la pizarra. ¿Dónde está la pizarra? Acá. Ya, quitamos nueva capa. Aquí lo ponemos. Nueva capa. Ya. De aquí lo guardamos como clase, ¿no? Voy a poner clase número, clase de Cristian. Ajá. Y le ponemos acá le ponemos guión. Ya. Entonces consiste en eso, de hallar sus derivadas parciales y sumarlas. Es mucho más fácil hallar la divergencia que la rotacional. Ya. Entonces vamos a poner así. Ahí está mejor. No quiero tanto, un poco menos. Ahí. Ya. Entonces voy a desarrollar la 4 y mientras que voy desarrollando eso, vas desarrollando la 5. A ver, la 4, a ver, consiste en... Ok. El M primero. El M para la número 4. Para la número 4 tenemos así. M viene siendo X sobre 1 más Y cuadrado. Ujú. Su derivada parcial viene siendo no sé, pero creo que lo hacen con respecto a Y, ¿no? Sí. Ah, el M con respecto a X y luego el N con respecto a Y. Entonces, ya. El N es con respecto a Y. Solo sería 1 sobre 1 más X al cuadrado, porque lo demás se trata como una constante. Ya, ya está. Por lo tanto, la divergencia de F es en la dirección de Y. No, ya no le ponemos dirección, solamente sumamos. Solo sumamos y nada más. Ya, ya está, no hay nada más que hacer, solo es eso. No me han dicho que lo evalúe en algún punto, nada, ¿no? Eso fue la 4. Y así, de ese mismo modo, puedes hallar la 5. Y después me dices qué es lo que te sale. ¿Se suma o se deja ahí nomás? Se deja indicado. Se suma si es que ves que se puede simplificar algo por ahí. Ya. Ya me salió la 5. Ok. A ver, me dictas qué es lo que salió en la 5. Menos un medio Ok, menos un medio. más un medio más un medio.
Ah, bueno, sí, se simplifica, pues, claro. Se simplifica y va a quedar- o sea, eso es lo que yo decía. Si es que se puede simplificar algo, se hace. En el mío no se puede simplificar nada. Ujú. Se coloca así, div entre paréntesis f o solamente div f. Creo que es mejor ponerle el paréntesis O porque sea, la divergencia nada más es hallar las derivadas parciales y sumarlas. y sumarlas exactamente. Eso es básicamente. Y me imagino que es una herramienta muy útil para lo que se viene más adelante, ¿no? No es que pareciera que no tuviera sentido, ¿no? Porque sí, me imagino que es como toda herramienta, pues, se debe utilizar para algo muy provechoso más adelante. Ya está. Entonces, ya Pero a mí me piden la rotacional. en la otra. En las 5 piden eso, no piden la divergencia. Y entonces la rotacional ya es diferente. No puede ser tan fácil. Ya, entonces vamos a quitarlo. Imprimir. Ya, ok. Lo que hacemos es, para la rotacional, su fórmula es una matriz o una determinante, que es así. Le ponemos I, J y K. y K. Ya, y después debajo le ponemos, ¿qué le ponen? A ver, ya, la rotacional está más arriba. Se puede ir atrás, no se puede ir atrás. Eso, acá. Ahí está la rotación. Y JK. Y luego las derivadas parciales, pero solamente como operador. Operador de derivada parcial. Y después las funciones. Ya está. Ya. Los operadores derivada parcial. Operador derivada parcial con respecto a X. Operador derivada parcial con respecto a Y. Operador derivada parcial con respecto a Z. Ya. Y después vienen las funciones. En este caso, menos y sobre 2. Y luego x sobre 2. Y luego z sobre 2. Esa sería la rotacional. Rotacional. Voy a cambiarlo a ver si se ve mejor así con este. Rotacional de quién. Peor creo que está. Bueno, la rotacional de F, ¿eh? O sea, más bien le aumento acá el grosor. Ya. Entonces la rotacional de F sería en la dirección de I, ¿no? En la dirección de I, la derivada, bueno, acá tomas esta submatriz. ¿Por qué tomas esa submatriz? Porque, a ver, no, esta de acá. Ya. Tomamos esa submatriz, ¿por qué? Porque anulamos las correspondientes filas y columnas de la I. Se anula la fila de I, se anula la columna de I y nos quedamos con esa, Obvio. ¿no? Y bueno, entonces ahí tendríamos, borro para ponerlo más específicamente, ya, se vería así, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z, X sobre 2 Z sobre 2. Ya. Más, bueno, no sigue más, sigue menos, porque se van intercalando los signos. O sea, más, menos, más, menos. Ya. Luego sigue donde ponemos la derivada respecto, bueno, para el J anulamos el correspondiente columna de J y su correspondiente fila, con lo que me va a quedar estos dos de acá con este de acá. O sea, me va a quedar la derivada con respecto a X, acá abajo menos y sobre 2 derivada con respecto a Z, y abajo mm, Z sobre 2. Sí, sobre 2. Vamos a cambiar de color, me parece mejor a blanco. Ya. Luego sigue más K. K que multiplica a la submatriz que corresponda, ¿no? Ujú. La submatriz que corresponda. En este caso, bueno, vamos a tener derivada parcial. Para el K, bueno, anulamos la correspondiente columna del K y la correspondiente fila del K y me voy a quedar con esa submatriz de acá, que viene siendo derivada con respecto a X operador
Luego sigue derivada con respecto a y. Abajo tendríamos menos y sobre 2. Menos y sobre 2. Y de al lado tendríamos x sobre 2. Ya, ahí con eso cerramos. Ya, ahora sí, la rotacional de la función. La rotacional de la función viene siendo ahí sí se multiplica en forma de aspa. Aunque no es exactamente multiplicar, solo se están aplicando los operadores. Derivada con respecto a y de esa función z sobre 2. Como no depende de y, me va a quedar 0. Derivada con respecto a z de la otra función también me va a quedar 0. Menos j. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué queda cero? Ya, porque me va a quedar así. Derivada de y. Bueno, no es de y. Derivada con respecto a y. Derivada con respecto a y de z sobre 2 menos derivada con respecto a z de x sobre 2. Así, esto es 0 y eso de acá también es 0 porque no depende del z. Digo, no Ah, depende. ya, Bueno, sí, 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 sí. ajá, exactamente. Ya, por lo tanto me va a quedar y que multiplica a 0 menos 0 menos j que multiplica a lo que salga ahí, ¿no? Voy a seleccionar todo. Lo vas avanzando y después me dices que lo que sale. Es que yo voy acomodando acá. Acá. Sí, y borramos este. Borramos este. Ya, entonces ahí va a alcanzar el resto. Ya, derivada con respecto a x de más, que hay que seleccionar y achicar para que me alcance. Mm, Más el vector k, que viene multiplicándose por esto, menos con respecto a y de, ajá. Ya bueno, ahí me dices qué es lo que va saliendo. Me avisas cuando termines esa parte. En J también nos saldría cero. A ver, 0, 0. Sí, 0, 0. Ujú, correcto. Tendría 0 menos 0. Y en la última también, creo. Ah, no, en la última no. Ujú. En la última nos sería menos cero menos un medio. No, un Pero medio menos un medio. exactamente. Un medio menos que. Menos un medio. O sea, más un medio. Correcto, correcto, correcto. Y ya está. Entonces, finalmente la rotacional de esa función me va a quedar como una constante, un medio más un medio, ¿no? Un medio más un medio, pero en la dirección de k. Debería ponerlo Ujú. adelante. Pero bueno, finalmente solo quedará el k, el vector canónico k. 1k, y eso es igual a simplemente k. La rotacional entonces es un vector
O un campo, también puede ser un campo. ¿O no? Ah, no, no, no es, a ver, claro, sí es un campo, solo que aquí en este caso, por coincidencia, no se mantuvieron las variables, pero creo que en general sí se mantienen las variables. Ya, ya, ok, ok. Listo, entonces eso fue el desarrollo de la 5, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el archivo de Word que estaba digitando. Pero hay una, ahora sí, ya, ahí. Y lo pegamos en el archivo de Word que está por acá, Ujú. 4, ¿no? O la 5 sería, ¿no? Tiene 5. Bueno, ya no importa. Ahí le pongo cualquier cosa para que actúe. No, no. Ahora sí. Ya para ponerlo aquí justo debajo de la 5. Ah, pero sale el otro. Ahí. Ya, ahora vamos a la 6. Está por acá. No, ese no fue. Ya. Dice, determina el campo vectorial de F. Determine si el campo vectorial F es conservativo. Si lo es, halle la función potencial. Ahora hay que ver la definición de campo vectorial conservativo. Cuando el campo es vectorial conservativo, cuando la rotacional es cero, me parece. Creo que eso es lo que estaba diciendo el libro por ahí. Veamos. Ese, ¿no? No, no. Ya. Conservativo. Ya aquí definen lo que es la rotacional. Y después viene claro, el cálculo de la rotacional. Era eso. Eso también es importante saber lo que estábamos explicando. Y mira, ve aquí. A veces sale cero y a veces no, ¿no? Dice que cuando la rotacional es cero se le llama irrotacional. Ujú. Y después se va a interpretar la rotacional y todo eso. Es un campo, ¿no? De un campo, ya. El uso primario de la rotacional se muestra en la siguiente prueba para campos vectoriales. El criterio establece que para un campo vectorial cuyo dominio sea todo el espacio tridimensional o esfera abierta, el rotacional es cero en cada punto, sí, solo si es conservativo. Ujú. Eso es lo que estaba imaginando, ¿no? Cuando la rotacional es cero, entonces se dice inmediatamente que es conservativo. Es de ida y vuelta. Si la rotacional es cero, el campo es conservativo. Si el campo es conservativo, la rotacional es cero. O sea, uno implica al otro, es de ida y vuelta, son equivalentes. Ya está. Y para que la rotacional sea cero, es necesario tener que sus derivadas parciales que están acá deban coincidir. Ujú. Ya, pero esto es para conservativos en el espacio. También se puede dar para conservativos en el plano, o no sé. A ver, no he visto, ¿no? No he visto rotacionales para el plano. ¿Habrá? Porque, a ver, digamos, acá. Ajá, en el plano y en el espacio. ¿Cómo sería la rotacional en el plano? Eso no lo hemos visto. Ujú. No sé, no es necesario hallar la rotacional por lo visto. Porque acá dicen, determine si es conservativo, no te dice si hay en la rotacional. Y parece que para una función con IJ y que no tenga la componente K, no es necesario hallar la rotacional por lo visto, ¿eh? Claro, la rotacional solamente es para tres variables. Ya, ahora para determinar de que un campo sea conservativo, es necesario ver que la función del campo coincida con su vector gradiente. Si la función del campo coincide con su vector gradiente, entonces es conservativa. Y esa función se le llama función potencial. Acá hay un ejemplo. Dada la función esta de acá, ¿no? Entonces se puede considerar la función potencial. Pero esta de aquí. Ujú. Para comprobarlo, considera la función potencial. Existe una función potencial cuyas derivadas coinciden con el campo. Luego se dice que es conservativo. En todo cambio cuadrático inverso es conservativo. Para comprobarlo, solo que no dicen de dónde sale la función f minúscula. No lo dicen.
Y después hayan su gradiente y coincide con el campo original. O sea, tienes que encontrar una función cuya gradiente coincida con el campo inicial que me están dando. Nada más. Sí, básicamente es eso. Ahora dice, acá hay un teorema que te garantiza, ¿qué es lo que garantiza que sea conservativo? Es conservativo si, solo si las derivadas parciales, así, deben de ser iguales. Ya está. Facilísimo, ¿no? Recontra fácil. Pero al comienzo, la primera parte de la lectura estaba bien difícil, pero la última ya como que en el teorema te sintetiza varias cosas y ya te pone más en claro. Bien, entonces estábamos en este, acá, número 6. Y lo vemos acá, en pizarra. Acá. Sí, acá. A ver, para ver si se puede ir relacionando con lo otro. Ujú. Ya. Entonces, para que sea conservativo, hay que ver que las derivadas de los componentes coincidan, pero específicamente. A ver, esta sería m y esta componente sería n. Para que sea conservativo, es conservativo. Voy a ponerle aquí con rojo mejor. Ahí está. Para que sea conservativo, para que la función del campo sea conservativo, este es sí, solo sí, la derivada parcial de n con respecto a x debe ser igual a la derivada parcial de m con respecto a y. ¿Ya? Eso es lo que dice el teorema que acabamos de ver hace un rato. Y ya está, entonces ahí es la derivada, si a ver, constátalo, ¿cuál sería la derivada de n con respecto? Pero sí van a ser iguales, ¿no? Porque son son la misma, son lo Ah, mismo. sí coinciden, pero no son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque acá tengo 2x y acá tengo 2y. ¿No? O sea, no sé. Pero claro, sí, en la derivada sí, obviamente. A ver, derivada parcial con respecto a x del n. Sería derivada parcial del x bueno, con respecto a con respecto a la variable x de la función 2y menos 3x. Voy a cambiar mejor porque es muy opaco. Ya. Y si derivamos eso, ¿te va a quedar cuánto, Cristian? Eh, 2 Solo quedaría 2. No, menos, sí, 2, menos 3, ¿sí? ¿no? Porque estoy con respecto a x. Allá, Sí, con respecto. Ya. Mientras que la otra derivada sería con respecto a y. ¿Cuánto sería? Con respecto a y de la otra, del m, ¿no? igual, menos 3 también saldría. Correcto, menos 3. Y por lo tanto, como coinciden esos dos resultados, sí podemos afirmar que es conservativo. Sí, es conservativo. Y nada más en eso consiste la parte A de la 6. Ahora, para determinar que sea conservativo el otro, hay que ver la rotacional. Acá. Para determinar que este sea conservativo, ahí sí es necesario hallar la rotacional. ¿Por qué? Porque ya tenemos tres componentes. Cuando es dos componentes es fácil, pero cuando es tres, se usa esa determinante que vimos por ahí, que es un poco larga de hallar. Dice, si lo es, halla dice que si es conservativo, falta eso. Hay que hallar la función potencial. Ya. Y eso es lo que estaba leyendo hace ratito, pero que así solamente leyendo no se entiende muy bien que digamos, ¿no? Pero ya aquí en la pizarra se entiende mejor. ¿Ya? Vamos aquí a cambiar un poco el tamaño. 5. Ya. Ya vamos a hallar la función potencial, dice, ¿no? Ahí es la función potencial. Ok. Vamos a hallar la función potencial. Ya. Una función potencial es una función cuya. Acá, ya. F sería la función potencial. ¿Qué le digo? Ah, Ya. Bien, esta es una función cuya derivada coincide con el campo, ¿no? O sea, la derivada de f con respecto a x, ¿no? Debe coincidir con el primer componente del campo, o sea, con el m. Ya.
Ya, Y la segunda derivada, o mejor dicho, la derivada parcial con respecto a y debe coincidir con la segunda componente. Ya. Entonces, ahí tendríamos 2x, ¿no? 2x menos 3y. Sí, es justamente lo que tenemos aquí arriba, pues. Es lo que estoy marcando ahí. Y luego, ya aquí vamos a integrar, pues. ya no se deriva. No, o sea, tenemos que, es una derivada, o sea, la derivada de la función ya lo conocemos. Ah, ya, y quiere sacarlo primero. Ah, ya, sí. Para integrar sería f igual x al cuadrado, sería, ¿no? Sobre 2, porque estaría integrando con respecto a x, ¿no? Y también integro esto con respecto a x, como si fuera una constante. Tendríamos menos 3 y por x, o menos 3x por y. 3x por y. Sí, más una constante. Pero cuando se integra con respecto a x, en vez de constante le ponemos así, una función que depende de y. Eso tiene una explicación, claro, sí. Pero bueno, solamente, por el momento hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo como parte del método. Voy a achicarlo para que me alcance. Ahí está mejor. Eso un poco, ahí está. Ya. Ya, este lo voy a poner aquí arribita. Ya, porque es que si tienes una función que solo depende de y, su derivada sería cero, por esa razón. Ujú. Bueno, a ver, con esta. Ahí está. Ya, ya tengo la función. Faltaría hallar esa función g. ¿Quién sería la función? Para hallar la función g usamos la de acá. Este es un método que se utiliza en las ecuaciones diferenciales, en el curso de ecuaciones diferenciales. Ya, tenemos derivada con respecto a y, ¿no? Es igual a n, pero vamos a ponerlo así, con respecto a y. Es igual, bueno, en ahí voy a poner esa función que hemos encontrado, menos 3xy más g de y, igual, igual al n. Y el n es lo que tenemos ahí arriba, 2y menos ¿cuánto? Menos 3x. Ya está. En el lado izquierdo de esta igualdad voy a derivar con respecto a y. ¿Qué es lo que me sale ahí? Disculpa, Cero. me perdí un poco. N sería el M derivado. M integrado, perdón. Una vez, pero Integral de M. un segundo para alejarlo. Ya, estábamos ahí. Ya. ¿Puedes repetirme lo que me dijiste porque no te presté atención? Disculpa. N sería la integral de M. Sí, sí, definitivamente. A ver, espera. M sería la integral de... no, 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 N M, sería la espérate. integral de M. Mm, ¿No? no, no, es que no estoy derivando. Lo que estoy haciendo es así. Mm, Lo que estoy haciendo es escribirlo así. Derivada con respecto a y de f igual n. ¿Ya? Y estoy reemplazando el f, que es todo esto de acá. Lo que habíamos encontrado acá. Sí, lo estoy Ya. reemplazando. Ahí sería x al cuadrado sobre 2 menos 3xy más g de y. ¿Ya? Derivo todo eso con respecto a y. Y en el otro lado, en el lado derecho, coloco el valor del n. Y el n es eso, es 2y menos 3x. Eso me lo da el mismo problema que lo tenemos aquí arriba. Ahí está, 2x menos 3y es el n. Ya está. O sea, no estoy integrando nada. Lo único que hice fue reemplazar el f y reemplazar el n. Ya, ahora sí, en el lado izquierdo voy a derivar. Sí, Ujú. voy a derivar. ¿Y qué es lo que me va a salir si derivo? Cero primero, ¿verdad? ¿Menos cuánto? ¿Qué dice? Con respecto a y. Sería menos, Menos 3x. bueno, más g' de y, porque estoy derivando con respecto a Ujú. y. El g es una función desconocida, pero lo estoy intentando hallar con esta ecuación. Eso sigue quedando intacto, queda indicado. Indicado, ok. Entonces voy a achicar un poco para que me alcance. Ahí, ahí.
Ya. Seguimos acá diciendo que se puede cancelar en ambos lados el 3x negativo, porque está en ambos lados, ¿no? Se cancela, se cancela. Y ahora continúo. Me puedo decir que el g' de y es igual a 2y. Sí. Y ahí sí puedo integrar. La integral sería y cuadrado nada más, ¿no? Solo y cuadrado. El g de y ya lo encontré. Es la parábola, digamos, ¿no? La parábola. Y con eso ya encontré la función potencial. Podemos decir, por lo tanto, por lo tanto, voy a ver si lo pongo en texto. Por lo tanto, solo que el color, no tengo el color amarillo. Bueno, ya. Por lo tanto, la función, función potencial es lo que acabamos de ver ahí. La función potencial es eso. Y ya, no se puede hacer algo ahí. No, creo que es. Ahora sí. Se funciona ahí. Ya ahora sí. No. No. Estamos aquí. Ahí está. En esta capa. Ahí se gas. No se puede funcionar. Combinar. Rastrear el texto, ahora sí combinar. Ya está. Ok. La función potencial es justamente lo que hemos encontrado ahí arriba, que era esta de acá. Esta. Dice x al cuadrado sobre 2, ¿no? Ya está. Entonces le ponemos ahí. Ah, pero hay que quitarlo. Ya. F de x como y igual x al cuadrado sobre 2 menos 3xy más g de x. Bueno, g de x ya sabemos que vale y cuadrado. Y así hemos encontrado lo que nos estaba pidiendo el problema, la función potencial. Color para seleccionar el rojo. Eso, esa es la respuesta. Respuesta. Vamos a alejarlo un poco. Nos decían determinar si es conservativo. Y vimos que sí, si era conservativo, tal como aparece aquí en esta región. Porque coincidía -3 igual a -3. Y después dice, si es conservativo, hallar la función potencial. Para hallar la función potencial, empezábamos diciendo que la derivada de la función potencial, la función incógnita, coincide con el m. Y la derivada con respecto a y coincide con la n. O sea, con respecto a x, creo que es así. A ver, lo vemos acá en el libro. Ajá, sí. La derivada con respecto a x coincide con la primer componente de esa función que me están dando, o sea, del campo que me están dando. ¿Ya? Y la derivada del otro debe coincidir con este. Son las componentes del gradiente, pues. Las componentes del gradiente son derivadas. Derivada Entonces parcial sí sería conservativo. cuando es conservativo, sí. Cuando es conservativo podemos hallar la función potencial. Si no es conservativo, no existe función potencial. Y ya está. Ujú. Y para hallar la función potencial en este primer renglón, esa ecuación diferencial me obliga a integrar con respecto a x. Pero al integrar con respecto a x, vemos de que hay un g de y, una incógnita, una función incógnita g. Y para hallar la función incógnita g, utilizo la segunda ecuación, en la que sí tengo que derivar. Ya no integrar, solo derivo, reemplazo y derivo, y cancelo lo que haya que cancelarse, y al final sí voy a tener una derivada de esa función incógnita, y se integra, ¿no? Simplemente se integra. Una vez que se integra, ya tengo la función g de y, que se puede reemplazar por su valor, y hasta lo que yo hice fue reemplazar este g de y ya está, es justamente y cuadrado, y ya está. Esa era la función potencial. Nada más. Entonces grabamos aquí y vamos al siguiente, o no sé cuánto tiempo llevamos aquí grabando. Más de 2 horas, creo, ¿no? Son 11:26. Ah, sí, desde las 9 hasta las 11. Creo que estamos
acabando las dos primeras horas. Ya está. Ah, y también tu mamá está Entonces, diciendo algo por acá. Sí, porque creo que tienes que hacer. Ya listo. Ah, tienes trabajo grupal. Ya, listo. Ya, entonces estamos en contacto, Cristian, y te voy a mandar toda la documentación al mismo chat de acá, ¿verdad? O tienes un número aparte que mandarte. te paso mi número si quieres. Ya, listo. Ya, Ya, listo. ya, Entonces estamos en contacto y cualquier cosa ahí pues me avisas y nada más. ya está. Que tengas buen día. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. De ahí te mando también la grabación. Listo, gracias. Nos vemos. Nos vemos.